¿Cómo definiríamos qué es la teología? ¿Sí? A ver, ¿quién se atreve de pronto a decir la teología es? Hay alguien que se arriesgue. ¿Qué es la teología? Padre, Como el estudio de Dios. El estudio de Dios, dice María Cristina Ríos. Bueno, Padre, en mi opinión, la teología, si hablamos de que es un estudio, como Dios es inabarcable, sería difícil como estudiarlo como una ciencia, como usualmente llega a estudiarse algo. En mi opinión, la teología es, digamos, el estudio, la reflexión de cómo el hombre responde ante la manifestación del misterio que es Dios. ok, muchas gracias, Luis Miguel, que se pague. ¿Alguien más? ¿Una última opinión? Ok, está muy tímidos hoy. Bueno, ahí va, esperemos que vayamos soltando. Muy bien, entonces vamos a empezar con esto, ¿sí? A definir, digámoslo así, qué es la teología. Ahora, para hablar, digamos, de la teología, debemos obviamente remitirnos a mucho tiempo atrás, muchos siglos atrás. Incluso vamos a hablar antes de la parte cristiana, ¿sí? Porque tenemos que también saber que hay muchos de los términos que nosotros utilizamos que no han sido sacados propiamente del ambiente cristiano, sino que han sido acuñados a partir también, digámoslo, de otras expresiones religiosas. Por lo tanto, dentro de este aspecto de la teología, tenemos que decir que el término teología como tal no tiene un origen cristiano, sino que viene más bien de un origen pagano, ¿sí? Se habla incluso de que autores griegos como Homero, como Hesíodo, ya se referían al término teólogo como tal. Hablando propiamente también de los mitos, debemos tener, digamos, claro ese aspecto que desde la antigüedad para los griegos todo se explicaba a partir del mito antes de entrar en el campo de la razón. Hay un paso del mito al logos o del mito a la razón, donde ya se comenzaba a entrar como en una base tal vez un tanto más científica a la hora de explicar todo lo que sucedía. Pero antes de esto se hablaba de la divinidad a través del mito. Y por lo tanto, también, entonces, ese término teólogo, referido también a la teología, entonces no tiene un origen netamente cristiano, sino que viene ya de autores paganos. Los filósofos también, de alguna otra manera, algunos de ellos lo utilizaron para referirse a la divinidad. Y dentro de esos filósofos, quien también, digámoslo, retoma este término, uno de ellos es Aristóteles, que es muy conocido por nosotros. Y Aristóteles lo suma dentro de lo que es la metafísica. ¿Cómo así que la metafísica? Es decir, Aristóteles parte, digámoslo, de la realidad, ¿sí? De lo físico, para ir a algo que está más allá de la realidad. Antes de él, los filósofos llamados presocráticos explicaban todo a partir de los elementos naturales o de lo que veían en la naturaleza. Pero ya Aristóteles entra a ir aún más allá, ¿sí? Como por eso es metafísica, es ir más allá de lo físico hasta llegar al punto del ser como tal. Y por lo tanto, a partir de esto también Aristóteles retoma esto para referirse dentro de ese aspecto metafísico a la divinidad. Ahora, hay otras corrientes que obviamente también asumen, digámoslo, el término como tal, pero pues no vamos a ahondar precisamente en eso, sino que vamos a ir viendo también el desarrollo propio, digamos, del término. Y por eso ya va entrando, a partir de esto, va entrando en el campo cristiano. Para ninguno de nosotros, creo yo, pues, o espero yo que no sea desconocido, que el cristianismo también tomó muchísimo de la parte filosófica para poder a la vez explicar parte de sus misterios. Entonces, esto también tiene que ver en términos, digamos, en cuestiones
espero que siga entrando gente aquí. Tiene que ver en cuestiones de términos, de expresiones que se fueron propiamente acuñando también dentro de nuestra experiencia cristiana para hacer cercano también el misterio de Dios. Entonces va entrando en el campo del cristianismo y los primeros cristianos pues entonces se van también familiarizando con él. De manera entonces que ya este término lo acuñan propiamente para referirse a aquel que estudia, digámoslo, o pretende también a través del uso de la razón alcanzar la comprensión de los misterios divinos, ¿sí? Por eso vamos a ver algunos, digámoslo, algunas definiciones de algunos personajes cristianos con respecto a lo que es la teología. Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría. ¿Qué dice Clemente de Alejandría con respecto a la teología? Clemente la define como la verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. La verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. Así la define Clemente de Alejandría. ¿Qué dice, por ejemplo, San Agustín? Bueno, no quiero ir muy rápido, si están apuntando la definición, entonces vamos a repetirla, ¿sí? Entonces, Clemente de Alejandría, repito, dice que es la verdadera doctrina sobre Dios y sobre Jesucristo como Salvador. ¿Listo? Ahora, San Agustín. San Agustín. San Agustín dice que la teología es el esfuerzo que hace el entendimiento en la comprensión de la fe. Es el esfuerzo que hace el entendimiento en la comprensión de la fe. Y hay una frase que se le acuña también a él que dice así, dice, has de entender para creer y has de creer para entender. Has de entender para creer y has de creer para entender. Entonces, repito la definición que da San Agustín acerca de la teología. Dice que es el esfuerzo que hace el entendimiento en la comprensión de la fe. San Anselmo. San Anselmo. ¿Ok? San Anselmo. ¿Qué nos dice San Anselmo en torno a esto? Él nos dice que se necesita un sometimiento humilde. Se necesita un sometimiento humilde, una aceptación desde el entendimiento y la voluntad. Se necesita un sometimiento humilde, una aceptación desde el entendimiento y la voluntad a lo que la fe nos enseña. Vuelvo y reitero, dice, se necesita un sometimiento humilde, una aceptación desde el entendimiento y la voluntad a lo que la fe nos enseña. Y expresa también esto, dice, el creyente no debe discutir la fe. ¿Sí? O sea, es decir, como ponerla en tela de juicio, ¿ok? Dice, el creyente no debe discutir la fe, no, como no ponerla en tela de juicio, pero humildemente puede buscar las razones por las cuales la fe es así. ¿Sí? Miren, como digámoslo así, la reflexión que hace San Anselmo. Dice, el creyente no debería poner en tela de juicio, ¿sí? La fe, pero puede humildemente buscar las razones por la cual la fe es así. Por eso anteriormente decía que se necesita un sometimiento humilde. Es decir, que el ser humano
no crea o no pretenda con su sola capacidad racional abarcar, como lo decía ahora Luis Miguel, abarcar todo lo que Dios es, ¿sí? Porque se va a topar con una realidad y es que su pensamiento humano no es capaz de comprender todos los misterios de Dios, precisamente porque es eso, porque Él es Dios. Entonces, San Anselmo habla de ese sometimiento humilde, ¿sí? Del entendimiento y de la voluntad. ¿Para qué? Como para tener también un acceso humilde a lo que es la fe en sí. Y culmina diciendo San Anselmo, dice, y si consigue entender, que se lo agradezca a Dios, dice. Es decir, si usted humildemente busca, digamos, comprender ese misterio de Dios, si algo consigue entender, entonces que se lo agradezca a Dios. Es la expresión de San Anselmo. Muy bien. Ahora, vamos ya, digámoslo, a una definición un tanto más, digamos, más cerca de la parte científica, ¿ok? Entonces, esta definición sí necesito que la escriban, digámoslo, al pie de la letra, ¿sí? Por eso se las voy a ir diciendo y se las voy a ir repitiendo. Esta definición ya se acerca, digámoslo, más como al plano actual y moderno, cómo es vista la teología. Entonces, dice así, la teología es la ciencia en la que la razón del creyente, la teología es la ciencia en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, ¿okay? Guiada por la fe teologal, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismos. Se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismos y en sus consecuencias para la existencia humana. Y en consecuencia para la existencia humana. Vuelvo y reitero la definición, ¿listo? Por si alguien se quedó. Dice, la teología es la ciencia en que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismos y en sus consecuencias para la existencia humana. ¿Listo? ¿Todos tienen la definición? Bueno. Con respecto a esto, miren que dentro de, digámoslo, esa definición que intenta también acercarse más al aspecto científico, porque obviamente pues la teología también a lo largo de la historia ha ido de alguna otra manera desarrollando su método, nada de esto va a ser posible sin la fe teologal. ¿Cómo así que la fe teologal? ¿Cómo así que la fe teologal? Nosotros sabemos que existen tres virtudes teologales, ¿sí? Fe, esperanza y caridad. Entonces, la fe teologal hace referencia a esa virtud propiamente, porque por esta virtud que el Señor nos concede a través del sacramento del bautismo, es que nosotros podemos también tener ese acercamiento al su misterio revelado. Es decir, Dios a nosotros nos regala el don de la fe para que podamos creer en Él y para que creyendo en Él, entonces también nos aventuremos a adentrarnos en sus misterios divinos. Entonces, por eso la teología necesariamente debe valerse también de la fe teologal. No es una reflexión meramente teórica, no es una reflexión meramente humana, racional desde el punto de vista humano, sino que necesita también esa luz para que el intelecto pueda entonces adentrarse, pueda comprender mejor los misterios revelados y a la vez también
pueda fijarse en lo que esos misterios traen como consecuencia para la existencia humana. Esto quiere decir que, obviamente, en la medida en que la teología se va adentrando en el misterio de Dios, que el teólogo se va adentrando en el misterio de Dios, no es para volverse un ser más racional únicamente, sino también para crecer, digámoslo, en su relación profunda con Dios, en su vida de intimidad con Él. Y a la vez también para que esos misterios revelados puedan a la vez también mostrarle a Él qué consecuencias trae para cada ser humano, para cada hombre. Yo les decía hace un rato que en la medida en que yo fui estudiando la teología, pues también fui enamorándome más, digamos, del misterio de Dios y me fui adentrando muchísimo más, digámoslo así, en esa experiencia con Él, hasta tal punto que obviamente esto me permitía a mí, digámoslo, una vivencia espiritual incluso muchísimo más profunda, más perfecta, si quiere decirse. Entonces, ese es, digámoslo, como la definición moderna de lo que es la teología. Ahora, la teología tiene un método, ¿sí? O sea, es decir, es una reflexión metódica. Va llevando también, digámoslo, una secuencia, va llevando también poco a poco, digámoslo así, unos pasos específicos para lograr adentrarse cada vez más en la reflexión del misterio. Sin embargo, la teología, como se nos ha expresado a nosotros, es imperfecta en tanto que esa reflexión teológica también puede ir madurando a lo largo de los años, ¿sí? Y esto lo vemos en qué, digámoslo, en el desarrollo del dogma, por ejemplo. Es decir, al principio, cuando se define un dogma como tal, entonces ese dogma va teniendo también, digamos, un estudio, va a tener una profundización. Y es muy probable que al comienzo el dogma como tal no tenga una reflexión tan acertada o tan cercana en sí a lo que éste es. Pero con el paso del tiempo, no es que cambie el dogma, sino que en el estudio entonces se va redescubriendo lo que ese dogma significa y lo que implica en la vida del hombre. ¿Sí? No sé si me hago entender en esa parte, pero vuelvo y reitero, la teología en ese sentido es imperfecta porque no da, digámoslo, como una definición, digámoslo, hasta el punto exacta de lo que es Dios, pues porque obviamente no lo puede hacer, ¿sí? No nos podríamos quedar como en que esta es la definición única acerca de esta verdad de fe, sino que también poco a poco el estudio puede ir profundizándose más y puede ir a la vez ensanchándose más. No porque cambie lo que se pensaba hace varios siglos, cambió ahora, en el sentido de que es mutable como tal, no, sino en el sentido de que se puede ir profundizando y se puede ir explicando mejor lo que esta verdad de fe significa. Entonces, espero que me haga entender como en esas expresiones, que no quede ningún, digámoslo, como ningún aspecto en el aire. Si de pronto, por alguna razón, hay algo que no se comprenda, entonces voy a dar un minutico. Si alguna persona de pronto dice, padre, me confundí en esto, no entendí esto, me lo dice para entonces repetirlo y tratar de explicarlo mejor. ¿Sí? ¿Hay alguien? Padre, buenas tardes. Padre, yo tengo una duda con respecto a ello. Entonces, pues usted decía que el tema de los dogmas es algo que va evolucionando, ¿cierto? Que su interpretación se va mejorando y se va profundizando con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, digamos que, pues en ese sentido, los dogmas, como se conocen ahora, aún no son absolutos, o sea, aún no son como verdades absolutas, sino que están como sometidas a esa indagación y a esa reflexión profunda que pues a la final no tiene como un fin en sí mismo, por lo que usted decía que es como inamarcable para el hombre. O sea, como verdad, obviamente están asentados, ¿cierto? Como verdad, ¿sí? Están asentados. Yo, por ejemplo, no puedo decir que la Eucaristía va a ser más perfecta, pues porque ya lo es como tal, sino que desde el punto de vista humano, obviamente, digámoslo, en nuestra reflexión y en nuestra explicación, no vamos a tener la capacidad, por lo tanto, como de lograr
abarcarlo en su totalidad, ¿sí? Es como en ese sentido. Solo que obviamente, como les digo, por ejemplo, digamos, frente a lo que pensaban los primeros cristianos acerca de la Eucaristía y de pronto como la logramos ver nosotros ahora, puede haber, digámoslo, una profundización sobre todo es en eso, ¿sí? En adentrarse más. No que haya cambiado la Eucaristía como tal desde esa época hasta ahora, sino que en la medida en que más se va reflexionando, entonces podemos ir como teniendo un mejor conocimiento de él. Pero en sí, digámoslo, hablando del dogma eucarístico, el dogma en sí es una verdad absoluta y así lo creemos nosotros, ¿sí? Lo que hace la teología en ese sentido, pues, es también a nosotros permitirnos como ampliar nuestro horizonte de vista en torno a esa verdad de fe revelada. Digámoslo, en el tema de la Sagrada Escritura, para nosotros, la palabra de Dios, la Biblia, es dogma también en cuanto a que es la palabra de Dios, ¿cierto? Eso no hay duda y obviamente pues así nosotros lo creemos y así lo expresamos. Sin embargo, por ejemplo, en torno a los textos bíblicos, si ustedes se han dado cuenta, no existe ni una sola definición, ¿sí?, de un texto bíblico que diga esta es la única explicación del texto. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que también en la medida en que se va indagando y se va reflexionando, entonces va surgiendo también de la palabra de Dios, que es siempre nueva y presente, va surgiendo nuevas enseñanzas y van surgiendo también, digámoslo así, nuevos aportes para que nosotros crezcamos también en torno a ella. Entonces, es como en esa línea, ¿sí? Es en esa línea, pero no es porque el dogma en sí, por ejemplo, sea o esté inacabado, sino que desde nuestro punto de vista, obviamente humano, pues podemos profundizar un poco más. Y en ese sentido, aún así, pues obviamente no alcanzaremos como en su totalidad a abarcar todo lo que esta verdad de fe pueda significar. Entonces va como por esa línea, no sé si de pronto quedó un poco más claro, hijo. Sí, profe, es que sí, profe. Sí, padre. Ok, bueno, me alegra que Padre, se yo haya creo podido. que tengo una duda, o sea que a medida que uno va avanzando en la fe y va entendiendo más la teología, o sea, va avanzando más en la teología. Uh-huh. Y es donde viven los dogmas. ¿Qué, padre? Es que, por ejemplo, digamos, ¿Qué? no, incluso San Pablo habla de que nosotros podemos ser o niños en la fe, ¿sí?, a los que no se les puede dar alimento sólido, o podemos ser también adultos en la fe, ¿sí? Entonces, los niños solamente se les da, dice, leche, ¿cierto? Se les da la leche. En cambio, al adulto se le da alimento más sólido. Entonces, en esa perspectiva, obviamente nosotros también, en la medida en que vamos madurando, vamos creciendo, vamos profundizando más también acerca de las verdades de fe, podemos tener una mejor comprensión de esas verdades, ¿sí? Podemos tener digamos, una mejor asimilación de esas verdades. Yo tengo que decir que el Julián que entró al seminario y el que salió después del seminario, en ese sentido, es diferente, ¿sí? Porque allí también pude profundizar más. Entonces, cuando uno se mete de pronto a estudiar Cristología, entonces uno dice, ahora puedo comprender un poco más qué consiste este misterio acerca de Jesús. Entonces, en esa línea es que nosotros vamos creciendo también y vamos avanzando. Obviamente, digamos, hay los dogmas fijos y definidos como verdades de fe, en sí mismos no son mutables. Es decir, no es que hoy pensamos que la Eucaristía es esto y mañana vamos a pensar que la Eucaristía es aquello, no. Sino que en lo que rodea propiamente al estudio de la Eucaristía, podemos ir comprendiendo mejor lo que este misterio significa. Entonces va como mucho en esa línea, ¿sí? No sé si don Néstor de pronto le quedó clara la inquietud. Sí, padre. Ok, bueno, me alegra. ¿Alguien más? Si de pronto tienen otra pregunta, bien puedan. Padre, yo quiero hacer una pregunta. La teología, para nosotros los católicos,
existe una teología, para los cristianos otra, para otras sectas otras, o la teología es universal? Oiga, muy buena pregunta, ¿sabe? Porque obviamente, digámoslo en ese sentido, nosotros tendríamos que decir que hay diferencias, ¿sí? Hay muchas diferencias, porque, por ejemplo, digamos, la teología de la cena de Pascua, como la cuentan los evangelios, para nosotros es propiamente la institución de la Eucaristía, mientras que para una persona no católica, eso puede significar simplemente un recuerdo de. En cambio, nosotros desde nuestra teología, desde lo que nosotros, digámoslo así, profesamos, entonces allí propiamente decimos nosotros es la institución de la Eucaristía. Entonces, digámoslo en ese aspecto, la teología varía, ¿sí? Entonces, la teología católica frente a la teología protestante tiene obviamente sus variantes, ¿sí? Hay muchas cosas que son diferentes y que no lo entendemos, digámoslo propiamente. Voy a poner un caso que de pronto, pues puede ser que lo manejemos todos porque es más común, ¿sí? Pero digamos, en cuestiones de la música, si yo voy, por ejemplo, a una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Pan de Vida, ¿sí? Que dice, es Jesús el pan de vida, ¿sí? Nosotros tendríamos que situarnos en cómo es que Jesús Adrián Romero ve a Jesús como pan de vida. Cuando nosotros hablamos que Jesús es pan de vida, hablamos que Él es la Eucaristía, ¿sí? Y esa es nuestra concepción y es nuestra verdad de fe. Pero a lo mejor no es la misma forma en que Él lo ve. Por eso es que nosotros debemos tener también muy presente que no es lo mismo, digámoslo así, ciertas expresiones que ellos tienen con referencia a nosotros, porque mucha gente le dice, no, es que es el mismo Dios. Bueno, no sabemos, digámoslo, hasta dónde podemos afirmar eso en ese sentido, porque podemos tener esas concepciones teológicas también, digámoslo, diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que afianzarnos más en el conocimiento de nuestra propia reflexión teológica, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de la palabra de Dios, de la sagrada tradición, del magisterio de la Iglesia, a partir de las enseñanzas de los padres de la Iglesia, de los santos. Ahí es donde vamos afianzando nosotros entonces propiamente nuestra teología cristiana católica, ¿sí? Entonces, en ese sentido sí pueden haber diferencias ya. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, padre, una pregunta. Doña Luz Estela, ¿alguien pueda? Sí, una vez, digamos, hablando, pero digamos dentro del estudio de la teología de los hermanos esperados, también estudian algunas encíclicas de nuestra religión católica. Entonces, digamos, en esa parte que ellos la estudian y que a veces, digamos, lo hacen referencia, ¿es en qué sentido? Bueno, la verdad es que a nivel personal yo no tengo de pronto como conocimiento de que alguna comunidad no católica se adentre, digamos, en nuestros escritos magisteriales, ¿cierto? ¿Que puede ocurrir? Sí, claro, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque a lo mejor son comunidades que pueden estar un poco más abiertas a ese diálogo, ¿sí? Con otras comunidades. Entonces, puede ser que utilicen estos textos para apoyarse frente a algunos temas específicos. Sin embargo, esto no genera una comunión como tal, ¿sí? No genera como, digámoslo, que ellos asimilen o vean la teología como nosotros la vemos o que vivan esta reflexión teológica desde el mismo punto de vista que nosotros. A lo mejor pueden ser temas, digámoslo, más generales, como más para todos, que sencillamente los toman de nuestro magisterio para ello. Ya tendríamos de pronto que mirar como qué textos ven, ¿sí? Qué textos de pronto ellos a lo mejor estudian o profundizan para también tener como un criterio más allegado al por qué lo hacen, ¿sí? Sin embargo, en ese sentido, pues no
de pronto no generaría como una comunión en el mismo aspecto teológico. Padre, Sí, complementando lo que usted le está respondiendo a nuestra compañera, bueno, lo digo yo porque en el tiempo de la universidad, aunque siendo católica, eh, he tenido la oportunidad de estudiar con pastores y digamos en el sentido en que ellos estudian algo de nuestra fe, podría decirse que es más en el ámbito filosófico. Podríamos decir en la filosofía cuando se estudia a Agustín de Hipona, Santo Tomás, entonces ahí se encuentra como ese diálogo interreligioso, como usted bien lo explicaba, desde las posturas para nosotros doctores de la iglesia, para ellos serían filósofos para comprender un poco más algunos puntos de encuentro de la fe. muchas gracias. Muy bueno ese aporte y obviamente nos ilumina bastante también en torno a la pregunta. Y es cierto, ¿sí? Incluso también desde el punto de vista, digamos, católico, muchas veces se pueden citar referencias de hermanos esperados porque, digámoslo, se ha notado que en su doctrina o que en su reflexión teológica tienen un acercamiento también con las verdades de fe católicas, ¿sí? Por eso yo les decía ahora, o sea, no en todos los puntos podemos tal vez hablar de que haya una similitud en la teología, ¿sí? Sino que ellos tienen también su teología o su reflexión, nosotros tenemos también la nuestra. Pero hay puntos en los que puede llegar a haber, digámoslo, acuerdo y en los que puede haber un complemento. Entonces, en ese sentido, la Iglesia también ha estado abierta, digámoslo, para de alguna otra manera acoger ciertos aspectos de esta teología protestante y de alguna otra manera no insertarlos, digámoslo, dentro de nuestra teología como tal, sino como apoyarse en ellos para tener una visión también más amplia. Muchas gracias, Luis. Si hay alguna otra inquietud, pregunta, bien puedan. No se quede callado, pregunte. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Padre, yo tengo Okay. una pregunta. Sí, Perdón. ¿Sí me sí, oye? sí, señor, pero si te puedes alejar un poquito del micrófono, mejor. Así sale. Mejor, sí. Una pregunta, ¿la similitud de la Iglesia Católica con la Ortodoxa es la misma teología o qué comparten? Esa es una pregunta también muy interesante, ¿sabes? Que obviamente aplicaría al ámbito eclesiológico. Hay una de las ramas, digámoslo así, de las líneas de la teología que es la eclesiología, ¿sí? Y es como ver ese punto entre el tema ortodoxo y el tema católico. Ya adentrarnos un poco en ello, pues obviamente implicaría más tiempo. Sin embargo, no es solamente, digamos, una relación en torno a la parte de la teología, sino que aquí entrarían también muchos ámbitos. Entraría, por ejemplo, el ámbito litúrgico, ¿sí? El ámbito, digamos, de la devoción, el mismo desarrollo de los dogmas. Entonces implicaría como, digámoslo así, tocar un tema que nos podría llevar una hora y es muy interesante y en algún momento lo podemos tocar para profundizarlo más. Pero no solamente, digamos, nuestra similitud con ellos es en la línea teológica, ¿cierto? Hay campos también, o se abre un poco más el abanico de posibilidades a la hora, pues, de mirar nuestra relación con ellos. Bueno. ¿Alguien más? Por ahí que los veo tan concentrados. Bueno, listo, seguimos entonces, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Yo les dije que era una hora y no nos vamos a pasar, ¿ok? Vamos a pasar, bueno. Entonces, ¿sí? ¿Alguien va a hablar? Bueno, entonces, el objeto de la teología, propiamente dicho, el objeto, ¿ok? Por el punto hacia el cual tiende la teología, es el misterio revelado, es decir, la revelación. La revelación. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, al Catecismo de la Iglesia Católica, que espero que de pronto muchos lo puedan tener a la mano, entonces vamos a ver, un momentico, yo admito aquí a Carolina. Bueno,
Vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica esto que nos dice el numeral 50. Listo, apúntelo ahí, numeral 50 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, mediante la razón natural, no lo tienen que escribir, ¿ok? Simplemente un punto de apoyo. Dice, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas. El de la revelación divina. Vuelvo y reitero esta parte, ¿sí? Dice, mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de las obras, ¿sí? A partir de las obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, que es el de la revelación divina. Entonces, el objeto de la teología es el estudio de la revelación divina como tal. Nosotros tenemos una manera de conocer a Dios, entre ellas, pues obviamente es la creación. Si la creación me remite a mí, a un creador, por las obras me remito al creador. Entonces, dentro de ese ámbito, este es Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 50, ¿listo? Para los que lo quieran después volver a leer o profundizar. Entonces, a través de la creación, yo puedo decir, hay un Dios, existe un Dios, ¿sí? Existe un Dios. Pero ya hay otro ámbito, digamos, de más profundización dentro de ese misterio de Dios, que necesita entonces que se revele de una manera más sobrenatural. Por ejemplo, digámoslo así, hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y esa solemnidad se celebra a partir también de ¿qué? De lo que Dios ha revelado. El hombre puede decir, existe un Dios, sí, que creó todo esto, sí. Pero decir que es un Dios en tres personas, ¿sí? Que son tres personas, un solo Dios verdadero, eso solo pertenece al ámbito de la revelación como tal. Y que pueda decir que ese Dios es Padre, por ejemplo, que ese Dios es Hijo Redentor, que ese Dios es Espíritu Santo Santificador, también pertenece propiamente al orden de la revelación natural, es decir, de la revelación de Dios, la revelación que Él nos hace de sí mismo. Entonces, esa parte debemos también entenderla y hacia allá es hacia donde tiende propiamente el estudio de la teología, hacia esos misterios revelados, hacia esa revelación de Dios. Entonces, ya en digámoslo, en esta línea, vamos a encontrar, como les decía ahora, que hay, digámoslo así, como varios aspectos en los que la teología se va adentrando. Por ejemplo, el aspecto cristológico, ¿sí? Cristología, lo cristológico. Pues si se llama cristológico, pues obviamente es porque se refiere ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Porque se refiere propiamente a Cristo. Entonces, esa cristología, en el fondo, está centrada en Cristo, ¿sí? En lo que Él ha revelado, ¿a través de qué? De su encarnación, de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, a ese aspecto se le llama cristológico, la verdad de fe cristológica. Y al estudio como tal se le llama cristología. Entonces, cuando usted de pronto le digan, por eso el aspecto cristológico de este texto, entonces usted ya sabe a qué se refiere, ¿cierto? En esas predicaciones así todas de alta alcurnia, ¿sí? Entonces, este aspecto cristológico. En cambio, en una expresión más sencilla, no, lo que nos dice este texto sobre Cristo, ¿sí? Básicamente, entre comillas, sería lo mismo. Pero si usted escucha esa expresión cristológico, es porque se refiere directamente a Cristo. Hay otro aspecto en el que también entra la teología y es el aspecto neumático. Ojo, pero no es el de la llanta del carro, ¿ok? Ni el de la bicicleta. El aspecto neumático, que se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. De ahí viene entonces también lo que se conoce como el tratado de neumatología. Neumatología.
con la P adelante, ¿ok? Voy a escribir en el chat, voy a escribir neumatología, ¿sí? Neumatología. Espera que me faltó la tilde. Neumatología, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es en ese sentido. Neumatología. Se escribe con P adelante, ¿ok? Entonces, frente a esto, encontramos la parte neumatológica, que se refiere ¿a quién? Al Espíritu Santo. Encontramos también la parte eclesiológica. La parte eclesiológica, que está obviamente dirigido a lo que es la eclesía o, ya como lo conocemos nosotros, la iglesia. Es decir, se estudia la iglesia también dentro de la parte teológica, porque la teología, y obviamente nuestra teología católica, pues tiene que darse dentro de la iglesia, ¿sí? No podemos sencillamente, digámoslo, como hablar de una teología por fuera de la iglesia si somos católicos, ¿no? Si somos católicos, obviamente debemos entonces saber que esa teología debe estar también dentro de la iglesia. La iglesia es la depositaria de la revelación de Dios. Ojo con ese aspecto, la iglesia es la depositaria de la revelación de Dios. También dentro de ese aspecto, digámoslo así, de la teología, debemos tener en cuenta que se estudia también la parte histórica, ¿sí? Toda la parte histórica de la teología. Es decir, en cómo ésta también ha ido abarcando con su estudio y con su reflexión también el misterio de Dios. Y cómo a lo largo también digamos, de la historia, la teología ha tenido también una marca importante para la fe del cristiano. Obviamente una teología pues desencarnada de la realidad, pues tampoco diría mucho. La teología también dentro de ese aspecto histórico se ve inmersa en un ambiente, se ve inmersa en un contexto y esto también ayuda a su estudio y profundización. ¿Qué otro aspecto encontramos también dentro de la teología? Un aspecto antropológico. Antropológico. Es decir, antropológico sin H, ¿ok? Para que de pronto me está escribiendo sin H, ¿listo? Antropológico. Ese aspecto antropológico obviamente es porque el hombre es el que recibe la revelación de Dios. ¿Sí? Dios no se le revela a una vaca, y perdónenme la expresión, ¿cierto? No se le revela a un animal. Dios se le revela al hombre, a la mujer, de todos los tiempos. Dios se le revela a ese hombre. Entonces, por eso también, obviamente, la teología tiene que ver mucho con el aspecto antropológico. Y porque esta, a su vez, también invita al hombre a tomar una decisión. Es decir, recuerden que ahora hablábamos de las consecuencias que tienen esos misterios revelados en la vida del hombre, es porque el hombre frente también a la reflexión teológica debe tomar una posición, debe definir también su vida. Y otro aspecto que tiene también la teología es el aspecto escatológico. Dios mío, palabras raras, ¿no? ¿Han escuchado hablar de la escatología? ¿Sí? Bueno, ¿cómo así que el aspecto escatológico? Porque la teología, con su reflexión, a la vez también nos muestra a nosotros cuál es nuestro fin último, es decir, hacia dónde vamos.
¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Y yo diría, para poner un ejemplo, digamos, con referencia a la parte escatológica, la resurrección. Cuando nosotros recitamos el credo, decimos, creo en la resurrección de los muertos. Es decir, porque la teología también con su reflexión me lleva entonces a poner mi mirada en esas cosas últimas, hacia dónde voy, ese fin último hacia el cual Dios me quiere llevar. Entonces, ese es el aspecto escatológico. Por si algún padrecito también por allá en una homilía le dice, por eso, desde el punto de vista escatológico, que usted sepa a qué se refiere, ¿sí? Se refiere propiamente es a esa visión de esa realidad última en el Señor. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, ¿ok? Para que no se nos haga de pronto más pesado ni más. Entonces vamos a dejar hasta esa parte. Obviamente, espero que hagan un repaso también acerca de lo que hemos visto hoy, ¿sí? Yo les dije, pues obviamente no se van a preocupar por exámenes, cosas así, no. Pero sí es bueno que hagamos siempre un repaso de los temas que vayamos viendo. Ya con la ayuda de Dios, pues nos veríamos en unos 15 días. Ya yo les avisaría entonces en qué día, no sé si de pronto les quede más fácil un domingo o un sábado, pero dentro de 15 días domingo es Día del Padre. Por lo tanto, pues obviamente no lo podemos organizar para ese día, ¿sí? Entonces podríamos mirar otra fecha y ya yo se las avisaría también con tiempo. Voy a invitar, bueno, agradeciéndoles a todos, ahí en este momento 100 personas unidas en la clase, pues qué bueno, son 100 servidores, es realmente una obra de Dios maravillosa. Qué bueno que esto nos vaya ayudando también poco a poco a adentrarnos más. Como les digo, pues este es solo, digamos, el comienzo, vamos a ir adentrándonos en otros temas y vamos a ir viendo también otros aspectos para que juntos también crezcamos en este sentido. Entonces, se los agradezco de corazón. Como les digo, pues si hay alguna duda o inquietud, no duden en escribirme, no duden de pronto pues en preguntarme algo, con todo gusto yo se los voy también a aclarar. Y si para la próxima ocasión hay alguna pregunta, digamos, como que valga la pena resaltarla para los demás, entonces lo vamos a hacer. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a dar la bendición. Voy a darle la bendición a ustedes, también la oración final y la bendición. Y les voy a pedir que lean, por favor, ¿sí? Apunten esto, van a leer del Catecismo de la Iglesia Católica, van a leer del numeral 51 al numeral 67. ¿Listo? Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 51 al numeral 67. Esto nos ayudará para la próxima clase a tener como una visión más amplia acerca del tema que vamos a tratar. Bueno. ¿Cuál es el tema de la próxima clase? En la próxima clase vamos a empezar con el tema de la revelación y fe como tal. Hoy vimos lo que era el tema de la definición de teología, vimos también en qué ambiente se mueve la teología, entonces ya para la próxima vamos a ir arrancando con el tema de revelación y fe. Por eso estos numerales también los van a ir como ubicando en el contexto de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Vale, qué importante, le agradecemos muchísimo. Bueno, con todo gusto, hija. Todos los días aprendí una cosa distinta. Sí, aquí como les digo, la cuestión no es meternos como muchas cosas en la cabeza, ¿ok? Yo no pretendo que nos aprendamos todo esto porque ni siquiera yo me sé todo esto de memoria, ¿cierto? Sino que vayamos conociendo y cualquier cosa que nos pueda servir, bienvenida sea para nuestro crecimiento. Entonces, numeral 50 al 67. Sí, hija, ¿ibas a decir algo? Bueno. Ok, listo. Vamos entonces, les voy a dar la bendición antes de que se retiren. Voy a dar la bendición para que el Señor los acompañe también durante esta semana, para que Dios Todopoderoso les asista y les ayude. Que el Señor bendiga a sus familias, bendiga sus vidas, que el Señor Todopoderoso
les conceda siempre su gracia y su ayuda en todo momento y circunstancia, y que también a través de este estudio, del estudio que cada uno de nosotros realice para crecer en la fe, podamos también aún más fortalecernos para la gloria suya. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, me los acompañe hoy y siempre. Amén. Padre, muchas gracias, Dios lo bendiga. Ustedes, Dios me los bendiga. Qué alegría verlos. Gracias por estar aquí. Bueno, siempre, ¿sí? Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias. Abrazos.